Antes de empezar, queríamos darle un especial agradecimiento al doctor Ordóñez, pues por asistir a la charla, por acompañarnos y por todo el apoyo que nos ha dado en sí al grupo de interés en neurocirugía de la Universidad del Rosario. Para nosotros es todo un honor tenerlo aquí, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a quitar las cámaras para mejorar la conexión. Listo, perfecto. Entonces, enfoque neuroquirúrgico. Aquí tenemos las referencias que utilizamos, nos basamos más que todo en libros de texto, utilizamos mucho lo que es la neurocirugía de Jumans, también Schmidek, Brightwell, algunos otros libros y varios artículos de varias revistas neuroquirúrgicas. Bueno, entonces ese que les vamos a plantear va a ser inicialmente un abordaje general del dolor lumbar. Posteriormente empezaremos a desglosar las causas más frecuentes de muscular, la enfermedad discal degenerativa, las hernias discales, la estenosis espinal y mencionar algunas otras causas. Entonces, digamos que este es el esquema que vamos a desarrollar durante la presentación. Inicialmente hay que tener claro que el dolor lumbar se va a diferenciar en agudo y crónico. El agudo va a ser cuando es menor de 12 semanas y el crónico cuando es más de 12 semanas de dolor. Esto es importante porque según la clasificación que tenemos acá, vamos a determinar la posible etiología, ya que una gran mayoría de las personas que tienen un dolor lumbar agudo van a presentar una etiología inespecificada por un dolor lumbar osteomuscular. Hasta un 80-85% se van a ir por este camino. Ya un 15 o un 10% van a tener un dolor lumbar específico, que significa que hay una causa subyacente que está generando el dolor lumbar. Ya el crónico, digamos que todos van a tener una causa específica que nos esté generando ese dolor. Entonces, dentro de las causas más frecuentes que vamos a desarrollar durante la charla, tenemos la enfermedad discal degenerativa, las hernias discales, la estenosis espinal y otras causas. Entonces, vamos a iniciar hablando un poco sobre el abordaje general del dolor lumbar. Listo, entonces para empezar les vamos a dar una pequeña definición de lo que es el dolor lumbar. Entonces se define como un dolor, tensión muscular o que puede estar o no acompañado de dolor de miembros inferiores. Generalmente no es un diagnóstico, sino más un síntoma que puede ser causado por distintos factores, extrínsecos o intrínsecos, y que generalmente no está asociado a una patología estructural o una anomalía estructural. Listo. En cuanto a la epidemiología, pues vamos a ver que es alrededor del 84% de los adultos lo presentan con mucha más frecuencia en la sexta década de la vida. Es la causa principal de motivos de consulta y suele resolverse en poco tiempo porque la mayoría son cuadros agudos. Tiene una incidencia alta entre el 22 al 48%. Y se puede dar más frecuentemente a partir de los 30 años. Es importante porque afecta la calidad de vida, sobre todo en pacientes que desarrollan dolor crónico, vuelve una patología de alto costo económico. En cuanto a los factores de riesgo, bueno, se hizo una revisión sistemática de estudios de cohortes del Lancet en 2017 y evaluaron distintos factores. En cuanto al peso de la carga, dio un odds ratio de 1.11 por cada 10 kilogramos levantados, número de cargas 1.09 por 10 cargas por día, de presión. Aquí es importante resaltar los pacientes que tienen, digamos, lumbalgias de etiología laboral, dado que cuando estos pacientes necesitan manejo quirúrgico, esto va a ser un mal pronóstico quirúrgico. Cuando estos pacientes no pueden realizar litigaciones laborales adecuadas, lo más probable es que hagan recurrencias porque van a seguir expuestos pues, a ese factor.
la evaluación clínica. Entonces, la aproximación inicial del dolor lumbar va a ser básicamente la aproximación que nosotros le damos a todos los tipos de dolores. Entonces, vamos a hacer la evaluación de las alicias, que va a ser la aparición, la localización, la irradiación, carácter, intensidad, agravantes, atenuantes. Es importante evaluar varios síntomas constitucionales, sobre todo la pérdida de peso, para descartar malignidades, pacientes con malignidades previos que han tenido los pacientes y factores de riesgo como el estrés y la depresión sobre todo, ya que estos pacientes van a necesitar, aparte del manejo farmacológico, no farmacológico que le podamos dar, terapias cognitivo-conductuales, para cambiar la conducta que tienen hacia el dolor, para que esto no se vuelva un reforzamiento del dolor crónico, que lo haga más, sí, que lo cronifique. Listo, sigue. Los síntomas neurológicos es importante la debilidad, la inestabilidad en la marcha, el adormecimiento, cambios sensitivos, incontinencia fecal o urinaria, que digamos pueden indicar un síndrome de Caudequina, la progresión y la evolución de los síntomas, si ha tenido una infección reciente, si ha tenido traumas recientes, procedimientos epidurales y espinales. Listo, como en todas, bueno, como en la mayoría de patologías, vamos a ver como algunos indicadores en la historia clínica y en el examen. En la parte de la historia clínica es importante, como habíamos dicho anteriormente, los síntomas constitucionales, la pérdida de peso, sobre todo para descartar pues, tumores malignos primarios o metástasis, infecciones de vías urinarias, sobre todo porque pues, estas pueden ocasionar dolores de tipo referido, como otras patologías como la pancreatitis, la nefrolitiasis, entre otras. Pacientes inmunosuprimidos, como por ejemplo pacientes con años de edad, pacientes menores a 20 años de edad, consumidores de drogas IV, ya que esto los hace más susceptibles a infecciones, pacientes refractarios al manejo con trauma reciente o con historia de malignidad o con malignidad actual. En cuanto al examen físico, es importante tener en cuenta pacientes que presentan anestesia en silla de montar, que es indicativo de síndrome de Caudequina, junto con la pérdida de tono en esfínter anal, deterioro neurológico rápidamente progresivo, hallazgos neurológicos persistentes mayores a un mes y debilidad motora mayor en los miembros inferiores. Listo, entonces en cuanto al examen físico, lo primero que vamos a hacer es una inspección. Entonces en la inspección lo más importante es identificar las curvaturas normales que tenemos nosotros en la columna vertebral, que van a ser la cifosis y la lordosis. Torácica y sacra, y la lordosis va a estar en la parte lumbar y cervical. Lo más importante aquí es identificar deformidades patológicas, como por ejemplo la escoliosis, que es una deformación lateral de la curvatura de la columna cervical, que la vamos a ver ahí en la imagen, y pues vamos a hablar más ahora adelante de eso. En este paciente se ve una escoliosis, se ve básicamente la asimetría que él tiene entre el límite inferior de las escápulas y los hombros, que se ve como una desviación ahí en el eje, y se le ve pues la depresión del hombro derecho. Importantes, digamos, otras cosas en cuanto a la inspección, diferentes tests, como el test de Adams. Básicamente se le pide al paciente que trate de tocarse los pies con los dedos de la parte de atrás y va a tratar de observar si hay algún tipo de deformación o de asimetría. Entonces, digamos, normalmente en la columna vertebral lo que tenemos es un plano horizontal, y lo que pasa en la escoliosis es que va a haber una asimetría. Listo. Otro test importante en la parte anterior, un segundo, es el test de dedo suelo,
que básicamente es que con los dedos de las manos toque el suelo y pues dependiendo hasta qué distancia pueda llegar el paciente, pues también va a ser indicativo de algunas patologías. Siguiente. Listo. El test de Shore, que básicamente lo que vamos a hacer es que el paciente te haga una flexión y una extensión, pero antes de eso vamos a hacer unas marcas. Entonces, como se ve en la imagen, en la parte inferior, se hace una marca en S1 y se hace otra marca con otra cinta. Debe pasar cuando el paciente hace una flexión, es que esto se amplía hasta los 15 centímetros y cuando hace una extensión que disminuya de 8 a 9 centímetros. Otro test pues muy importante es el test de la SEC, que básicamente es el examinador va a pedirle al paciente que se sitúe en supino y va a hacer una elevación extendida. Lo que va a tratar de hacer es una reproducción del dolor. Entonces, si el paciente generalmente tiene reproducción del dolor entre los 30 y 70 grados, se sospecha más de una radiculopatía y si es mayor a los 70 se sospecha más una patología de tipo articular. Es un un test muy sensible, pero es poco específico, por lo que siempre es importante hacer la SEC y test de la SEC cruzado, que básicamente es la elevación de la pierna sana, que eso hace que se vuelva ya mucho más específico el test. Y está el test de la SEC con caída de la pierna, que lo que se hace aquí es que se hace la SEC y cuando el paciente llega al punto en el que refiere el dolor, el examinador deja caer súbitamente la pierna y esto lo que va a generar es una contracción del psoas ilíaco y una tracción de las apófisis espinosas. Entonces, esto va a ser positivo, sobre todo en la radical como tipo corrientazo, que es lo que hace que el test de la SEC sea positivo. Listo, otros test ya importantes es el test de Bragar, que es muy sensible, pero poco específico y es básicamente un LASEK, pero con una dorsiflexión del pie. Generalmente está positivo entre los 30 a 60 grados cuando es por una radiculopatía del nervio ciático. Extender más allá el recorrido del nervio. Y por eso se da la reproducción del dolor. El test de Faber, que básicamente no es un test diagnóstico, sino más como para hacer diagnóstico diferencial con otras patologías. Entonces lo que se hace es que se le pide al paciente que ponga el tobillo de la pierna, digamos, afectada sobre la rodilla de la pierna contralateral. Y lo que se hace entonces, básicamente, si el paciente tiene una reproducción del dolor, esto lo que va a sugerir es un dolor por una lesión, digamos, en sacroiliaca o de la cadera, más que de una radiculopatía. Listo, como lo habíamos visto anteriormente en otras charlas, en el examen físico, siempre en la exploración neurológica, son muy importantes los dermatomas y los miotomas. Hay que evaluar la sensibilidad táctil, la sensibilidad dolor diferencial con síndromes medulares y lo más importante de esta parte es pues que nos va a ayudar a hacer una correcta localización de la zona neurológica afectada. Listo, entonces hay una cosa importante en el dolor lumbar y es que hay que diferenciarlo, hay que diferenciar la radiculopatía ciática. Entonces generalmente el dolor de ciático es un dolor unilateral de la pierna, va a tener irradiación a pie, a dedos del pie, va a producir parestesia, adormecimiento, va a tener un test de la SEC positivo y generalmente va a tener una neurología localizada limitada a la rama nerviosa que está afectada. Listo, en cuanto a la clasificación, vamos a ver principalmente
causas principales, que primero tenemos la causa de dolor lumbar discal. Por la capa de ligamentos inervados del anillo fibroso, cuando éste está teniendo un estiramiento debido a un disco que está abultado, que está haciendo una herniación. Generalmente esto se empeora en los pacientes que hacen mucho manejo de cargas o que tienen que agacharse mucho, digamos, en sus ocupaciones. El dolor tipo radicular, que básicamente es el dolor que se extiende de la zona glútea o la pierna y que está asociado a una herniación. El dolor referido, como habíamos hablado anteriormente, las infecciones de vías urinarias, otras patologías viscerales, infecciones, artritis, aneurismas aórticas, patologías espinales, sobre todo la infección, el tumor, la fractura, y el dolor de tipo psicogénico, que básicamente es un diagnóstico de exclusión. Decimos que es un dolor psicogénico cuando no cumple ninguna de las características de los anteriores. Es importante pues recalcar que las imágenes diagnósticas no se deberían hacer de forma rutinaria en cualquier dolor lumbar. Se dice que aproximadamente al 80% de los pacientes a los que les toman imágenes para un dolor lumbar, aproximadamente el 80% de esos pacientes a los que se les hace estudio imagenológico, les salen pues hallazgos no específicos. Entonces, en realidad no es algo que sea muy usado. Banderas rojas, ya que siempre que hayan banderas rojas, eso va a ser indicativo de que tenemos que tomar una radiografía, sobre todo como vimos anteriormente en cáncer, en espondilitis anquilosante, pacientes con dolor nocturno, fracturas compresivas. El TAC se usa más para pacientes que tengan implantes magnéticos, que por ejemplo no se les puede hacer una resonancia, para observar con más de manera más específica la unidades y infección. La resonancia magnética se usa sobre todo en infecciones, que ya habíamos visto que es muy usual en consumidores de drogas IV, digamos en pacientes con síndromes de cauda-equina, con deterioro severo progresivo, radiculopatía, estenosis espinal, y también se usa en algunas ocasiones la gammagrafía, que es muy buena para identificar tumores e infecciones y que algunas veces puede ayudar a evidenciar fracturas por sobrecarga no desplazadas de la parte. Listo, entonces ahora vamos a hablar un poco del manejo farmacológico y no farmacológico que se le hace al dolor de tipo osteomuscular. Entonces, en este algoritmo nos vamos a centrar más en la parte izquierda, que es donde vemos la parte de musculoesquelética. Y básicamente lo que vamos a hacer en la evaluación principal es lo que ya vimos, ver si tiene banderas rojas o no. Si el paciente tiene una bandera roja, digo, a partir de allí, pues defino qué manejo le voy a hacer, si es un paciente que necesita cirugía, si es un paciente que necesita que le haga una punción lumbar o una electromiografía, entre otros. Y si el paciente no tiene banderas rojas, lo que voy a hacer es el manejo del que vamos a hablar ya, el farmacológico y el no farmacológico. Entonces, el dolor osteomuscular, como ya habíamos hablado, es resolutivo, es agudo, entonces la mayoría resuelve sin tratamiento, no necesita fármacos. Debe hacer una educación, es el manejo de posturas y las pausas activas, sobre todo en pacientes con ocupaciones como los conductores o los oficinistas que están mucho tiempo sentados. Listo, aumentar la actividad física, ya que contrario a lo que a veces piensan los pacientes es, pues si hago actividad física me va a doler más, pero pues se ha evidenciado que el reposo en general aumenta el dolor y hace mucho más lenta la recuperación. Entonces, los medios físicos, como el calor, también se usan otros como la hidro... Bueno, el calor es un medio físico, pero pues no es comúnmente usado y tiene una baja evidencia, ¿listo?
Hay otros manejos como la terapia física, la acupuntura, que también tiene una evidencia muy limitada, y la manipulación espinal, que es básicamente el movimiento de una articulación cerca del final de su rango moderada. También se hacen las intervenciones cognitivo-conductuales, de las que habíamos hablado anteriormente, para manejar los factores de riesgo como el estrés y la depresión, pero en pacientes con dolores ya crónicos que son mayores a 3 meses. Listo, en cuanto al tratamiento farmacológico, básicamente vamos a tener la primera línea, que son los AINES, ciclos de 2 a 3 días. Se va a usar sobre todo el ibuprofeno, pero se debe tener cuidado con el uso de estos, digamos, en ancianos, porque, digamos, sabemos que van a tener muchos más efectos adversos. También se habla del uso del paracetamol, que a veces se puede usar solo o como coadyuvante, pero en realidad no tiene una evidencia alta. Se usa más que todo en pacientes con contraindicaciones que no puedan usar AINES. Y la segunda línea que tenemos, básicamente, que se usa en pacientes que ya han sido. Se adiciona relajantes musculares, que pueden ser el metocarbamol, la tizanidina, que digamos no se recomienda tanto que se usen en pacientes adultos porque pueden producir sedación, pueden producir mareo y tienen una evidencia moderada. Los opioides, digamos, también tienen muchas contraindicaciones, entonces no son usados comúnmente. Digamos, aquí está, por ejemplo, el tramadol. Los glucocorticoides no tienen mucha evidencia de que funcione. Digamos, la metilprednisolona o la prednisolona, algunas veces lo usan, pero en realidad tienen una muy baja evidencia. Y los inhibidores de la recaptación de serotonina, digamos, o los antidepresivos tricíclicos, que también se usan algunas veces, tienen una evidencia moderada. Listo, entonces aquí básicamente lo que vamos a ver es una revisión sistemática en la que lo que hicieron fue al dolor lumbar agudo y al dolor lumbar crónico y cuáles eran los mejores manejos. Entonces, básicamente lo que podemos ver aquí es que a la izquierda, en el dolor de tipo agudo, se encontró una alta evidencia en cuanto al manejo con los AINES, porque reduce el dolor en un 8.4, y digamos también los relajantes musculares, que también tienen muy alta evidencia y lo disminuyen en la terapia física, que por sobre otras intervenciones reduce mucho más el dolor, hasta hasta unos 12 puntos, pero tiene una evidencia baja. Pero pues se dice que tiene un impacto positivo, que sí disminuye en realidad el dolor y pues también aumenta la funcionalidad. Del lado derecho vamos a ver el dolor de tipo crónico. Entonces, básicamente vamos a ver que en estos pacientes hay una baja evidencia en cuanto a los opioides, tiene una evidencia moderada, reduciéndolo de 8 a 8.6. El ejercicio, como habíamos dicho, que está muy recomendado a los pacientes, entonces tiene una alta evidencia con 8 puntos y con 4.4 puntos. Y la terapia cognitivo-conductual, que digamos sorprendentemente tiene mucha más reducción que el ejercicio, los opioides y los AINES, que reduce hasta 12 puntos el dolor y tiene una evidencia. Listo, ahora mi compañero les va a hablar más del tratamiento de dolor lumbar de tipo específico. Entonces, Listo. Entonces antes vamos a hacer una encuesta sobre la primera parte. Listo.
botón. Listo, voy a cerrar entonces la votación. Entonces, aquí podemos ver los resultados. La mayoría votó un dolor lumbar en un paciente de 40 años sin ningún antecedente, que posterior al levantamiento de pesas tiene un dolor de intensidad 10 de 10 que limita la marcha sin déficit neurológico. Eso es correcto. Recordemos que aquí dice pues, que no se considera una bandera roja. En el primer caso, paciente mayor de 60 años con antecedente de un cáncer de próstata, eso es una bandera roja. En el tercer caso, de 30 años con síntomas constitucionales, es una bandera roja. En el dolor lumbar en un paciente de 16 años, ya sin el otro sabemos que es menor de 20 años, por lo cual es otra bandera roja. Entonces, la mayoría contestó muy bien. Listo. Bueno, entonces vamos a continuar sobre el manejo específico como tal, que tiene una causa subyacente. Antes de empezar a ver como tal las causas, hay que recordar algunos conceptos importantes, digamos que tienen mucha importancia sobre todo en la parte neuroquirúrgica. Entonces recordemos la columna, de por sí es una estructura bastante compleja que va a tener unos niveles dados por los segmentos vertebrales. También va a tener unos pivotes que van a estar dados por los discos intervertebrales y por las facetas, unos restrictores del movimiento que van. Es una estructura bastante compleja, pero digamos que tiene tres funciones que son bastante importantes. La primera es que nos van a permitir la transmisión de las cargas que adquiera el cuerpo. Igualmente va a permitir los movimientos y va a permitir la protección de la médula espinal. Entonces, pues normalmente la columna va a tener unas curvaturas que son completamente fisiológicas. Tenemos aquí la lordosis cervical, la lordosis lumbar, la cifosis torácica y la cifosis sacra. Pero entonces, ¿por qué la columna tiene estas curvaturas? Digamos que hay un fundamento importante, y es que estas curvaturas nos van a permitir tener una mayor gama de movimientos, mayor flexibilidad, sin perder el soporte y la estabilidad. Si digamos la columna fuera completamente recta, se perdería todo esto. Ya si uno hace algún movimiento, pues podría entrar en inestabilidad. Entonces, esto tiene un porqué. Pero entonces no siempre tenemos las curvas, no siempre tenemos las lordosis, las cifosis definidas. Cuando nacemos, los recién nacidos tienen una cifosis a lo largo de toda la columna. Sin embargo, cuando empiezan a adquirir a levantar la cabeza, adquieren la lordosis cervical, y cuando se empiezan a parar, adquieren la lordosis lumbar. Bueno, este es un concepto muy importante que ha cogido mucha fuerza en las últimas décadas en cirugía de columna, y es el balance sagital. Se refiere más o menos al equilibrio que existe entre las diferentes partes de la columna en relación con las mismas partes y con, digamos, las estructuras que lo rodean. Va a tener varios parámetros que vamos a ver, y el balance sagital lo que va a hacer es disminuir la fuerza que ejercen los músculos para mantener una posición erecta. Entonces, siempre que se hace una cirugía de columna, uno siempre tiene que intentar mantener el balance sagital lo mejor posible. Entonces, ¿cuáles son las variables que vamos a medir que nos permiten conocer cómo es el balance sagital de los pacientes? El primero es la pendiente sacra. Para medirla vamos a trazar una línea completamente horizontal y otra segunda línea que va a ser paralela al plato superior de S1, ¿sí? Entonces aquí se puede ver el plato superior de S1, trazamos la línea paralela y una línea completamente horizontal. Esto nos va a dar un ángulo, y ese ángulo es la pendiente sacra, normalmente es de 40 grados. Tenemos igualmente la inclinación pélvica, en la cual trazamos una línea completamente vertical y una línea que vaya desde la cabeza del fémur hasta la mitad del plato superior de S1, ¿sí? Aquí en toda la mitad trazamos y trazamos. Esto nos va a dar otro ángulo que normalmente va a ser de 15 grados. Tenemos igualmente la línea que va desde el fémur, desde la cabeza del fémur hasta la mitad del plato superior de S1, que ya la habíamos visto en la medición anterior, y otra línea que sea completamente perpendicular al plato de S1 en su punto medial. ¿Listo? Entonces este es el ángulo verde que vemos acá. La incidencia pélvica va a ser la sumatoria de la pendiente sacra, que es el primero que vimos, y de la inclinación pélvica, que es el segundo que vimos.
Normalmente esta va a estar en aproximadamente 55 grados, más o menos 11, y tiene una importancia porque entre mayor sea la incidencia pélvica, la orientación del sacro va a ser más horizontal, va a estar más horizontalizado. Y entre menor sea la incidencia pélvica, más verticalizado va a estar el sacro. Igualmente tenemos la lordosis lumbar, la cual hay varias técnicas para medirla, pero digamos que una de las más utilizadas es esta, en donde vamos a trazar una línea paralela al plato inferior de L5, que es esta que vemos acá, la azul, y una línea paralela al plato superior de L1. Esto nos va a formar un ángulo, normalmente es de 20 a 45 grados, aunque varía según la técnica de medición que se utilice, y este parámetro es fundamental en las técnicas que vamos a observar, ya que hay unas técnicas que aumentan mucho más la lordosis lumbar que otras. Entonces uno siempre debe mirar cómo está el balance sagital para según eso determinar qué intervención. También el eje vertical sagital, donde se traza una línea completamente vertical desde la odontoides. Esta va a pasar normalmente por C7, por el cuerpo de C7 y por el cuerpo de S1. Pero entonces nosotros no trazamos, no hacemos generalmente una imagen desde la apófisis odontoides hasta el sacro. Entonces lo que se hace es tomar C7 como punto de referencia. Se traza una línea desde C7 y debe pasar por el cuerpo del sacro. Tenemos algunas anormalidades posibles, el imbalance positivo, que es cuando esta línea pasa anterior al sacro, y el imbalance negativo cuando pasa posterior al sacro. En esta gráfica, pues se las traje porque se pueden observar los diferentes grados de cada uno de los niveles de la columna vertebral. Quiero resaltar sobre todo lo que es el E4. Como podemos ver, el E4 se encuentra a menos 3 grados, casi que 0 grados. Entonces se podría decir que normalmente su plato superior va a estar completamente horizontal. Entonces esto es una forma rápida, digamos, de observar cómo está el balance sagital, la lordosis, si hay una hiperlordosis, está más aumentado el ángulo, o hay una lordosis disminuida. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia, a desarrollar algunas de las causas más frecuentes de un dolor lumbar específico, es decir, que tiene una causa subyacente. Entonces empezamos con la enfermedad degenerativa discal. Esta se va a definir como el síndrome clínico derivado de la degeneración del disco intervertebral. Y es importante resaltar que es un síndrome clínico. ¿Por qué? Porque la mayoría, una gran parte de los ancianos van a presentar una degeneración del disco intervertebral, pero no van a tener síntomas, no van a tener un síndrome clínico. Entonces ellos no tienen esta enfermedad. Cuando se juntan los dos, tanto síntomas relacionados con el nivel y una degeneración del disco intervertebral, pues ya estamos hablando de una enfermedad discal degenerativa. Es clínicamente significativo únicamente cuando produce morbilidad. Principalmente se da el dolor lumbar como síntomas. Representa hasta un 39% de los dolores lumbares axiales de origen específico. Bueno, respecto a la epidemiología, va a tener una etiología multifactorial y es importante analizar cada uno de los factores de riesgo. El más importante va a ser la edad. Como les comenté, los ancianos tienen una gran parte va a tener una degeneración del disco que los va a hacer más propensos a tener una enfermedad discal degenerativa. Igualmente los ocupacionales, sobre todo en pacientes que hagan, pues que levanten cargas pesadas, que hagan esfuerzos repetitivos o malas posturas. La obesidad, pues por el peso que tiene que soportar la columna, el tabaco y la genética. ¿Se ha visto algún componente genético, principalmente en los genes del colágeno tipo 9 y el colágeno tipo 1 y también del receptor de la vitamina D? Pero entonces, ¿cómo ocurre esta enfermedad? Normalmente, lo que ocurre en el disco es que va a haber una homeostasis en la matriz discal, dada por una ruptura de la matriz, pero asimismo una síntesis. Por los factores que acabamos de ver, la edad, la obesidad, los factores ocupacionales, los pacientes tienden a hacer digamos, un desequilibrio donde va a primar la ruptura de la matriz versus la síntesis. Es así que esto se conoce como el fenómeno catabólico, en el cual van a aumentar las metaloproteinasas, las prostaglandinas, las citoquinas, y van a atacar principalmente los proteoglicanos.
que si recordamos un poquito de básicas, los proteoglicanos son los que se encargan de retener el agua, de hidratar el disco. Si se disminuyen los proteoglicanos, el disco se va a empezar a deshidratar y va a ser más susceptible a su fragmentación. Igualmente el colágeno sufre una transformación. Como se está rompiendo el disco, normalmente el colágeno es tipo 2 en el disco, se empieza a transformar en colágeno tipo 1 y empieza a generar fibrosis. Entonces, en las imágenes diagnósticas y en una correlación patológica macroscópica, podemos ver lo que es la escala de Thomson, que es esta que tenemos acá. Y aquí podemos ver pues, la correlación patológica. Quiero resaltar que entre más avanza la enfermedad, podemos observar que el tamaño, la altura del disco va a disminuir cada vez más, hasta que en el grado 5 ya está completamente colapsado. Igualmente se va a empezar a formar fibrosis por acá, se empiezan a formar osteofitos, y ya en las imágenes podemos observar que en los grados más leves va a haber hipointensidad en el disco, hiperintensidad en el disco, y a medida que va aumentando la hipointensidad, esto negrito, nos refleja la deshidratación del disco, ¿sí? Que recordemos es por la degeneración pues, de los proteoglicanos. Listo, y pues aquí en las imágenes podemos ver como en el grado 5 ya hay un colapso completo del disco, se empiezan a formar pues ya osteofitos, entre otros cambios. Esta es otra escala muy utilizada, que son la escala de Modic, en la cual evalúa la hiper o hipointensidad en T1 y T2, y según eso determina el compromiso de la enfermedad discal, evalúa más que todos los platillos vertebrales. Entonces podemos ver en el Modic 1, se va a observar inflamación y edema a partir de una hipointensidad en T1 e hiperintensidad en T2. En el Modic 2, aquí podemos ver en las imágenes, hay una hiperintensidad en ambos, que no significa degeneración grasa. Y ya en el Modic 3, en ambas secuencias. Bueno, ¿cómo es el manejo? Tenemos que tener algo muy presente y es que el manejo de primera línea en estos dolores lumbares va a ser netamente conservador, farmacológico y no farmacológico. Pero un buen manejo conservador con terapia física, con la medida farmacológica adecuada, como ya nos explicó Vale, y ya en algunos casos que veremos a continuación se va a considerar el manejo quirúrgico. El manejo quirúrgico más utilizado va a ser la fusión. Entonces, vamos a hablar un poco de las técnicas de fusión. Primero, ¿cuándo está indicada una técnica de fusión? Entonces, en primera medida tenemos el dolor lumbar crónico refractario. Digamos que en la literatura no se estipulan como unos límites o algunos criterios. Lo que encontré más cercano fue en el libro de Jumans, donde postulaba estos criterios que debe cumplir todos para uno considerarlo quirúrgico. Entonces, primero, que sea claramente sintomático. Segundo, que los síntomas correspondan con los hallazgos en imágenes y en el examen físico, que haya una correlación entre las imágenes y la clínica. Que hayan síntomas refractarios a un manejo apropiado por 5 a 8 semanas mínimo, un buen manejo conservador. Que hayan unas expectativas razonables de que mejorará el dolor lumbar y que haya un adecuado riesgo-beneficio. Igualmente, ante signos de inestabilidad, la fusión también se utiliza. Podemos utilizar clasificaciones como la de White y Panjabi, pero pues no voy a detallar sobre ello. Igualmente la espondilolistesis, que recordemos es el desplazamiento de una vértebra sobre otra. Estas se operan más que todo cuando se considera inestable, con un desplazamiento mayor al 25%. Hernias discales recurrentes, no es el manejo de primera línea de las hernias, sino ya cuando son recurrentes. La escoliosis igualmente, estenosis espinal, indicaciones urgentes que toca llevar a cirugía sí o sí. Todo dolor lumbar con una compresión de cauda equina debe ir a cirugía. Y todo dolor lumbar con una radiculopatía con progresión rápida o déficit neurológico severo debe ir a cirugía. Son indicaciones absolutas de un manejo quirúrgico. Para hablar un poco de las técnicas de fusión lumbar, tenemos esta clasificación. Estas pues, se clasifican en una posterolateral y las intersomáticas. Pero entonces, ¿qué es la fusión lumbar? La fusión lumbar es una artrodesis entre dos
vértebras, es decir, vamos a pegar de estas dos vértebras para de esta forma disminuir el movimiento que hay entre las dos y pues que no se genere algún tipo de dolor. Entonces vamos a ver un poco sobre la posterolateral. Esta es la más antigua, digamos que ha entrado un poco en desuso. Bueno, la técnica consiste en un paciente en posición de prono. Vamos a realizar una incisión en la línea media, disección por planos, disección de la fascia lumbosacra, disección muscular, hasta que empecemos a ver las apófisis espinosas. Allí es cuando empezamos a disecar hacia el lateral, empezamos disecando las láminas, posteriormente los procesos espinosos, y ya hasta que tengamos una adecuada visión. Cuando tengamos una buena vista, vamos a hacer una decorticación de los procesos transversos que vamos a fusionar. ¿Sí? Como se ve aquí, se decorticó. Luego de haber hecho la decorticación, vamos a hacer una instrumentación. Pero entonces, ¿qué es la instrumentación? La instrumentación básicamente es colocar unos tornillos y unas varillas para mejorar las tasas de fusión y mejorar la estabilización de los niveles que vamos a fusionar. Tenemos varias opciones. Los más utilizados van a ser estos tornillos que están en gris, que son los tornillos pediculares. Estos tornillos, como vemos en esta imagen, van a ser en una dirección horizontal y tornillos pediculares corticales, que son los que están aquí en verde, que se van a pasar desde la parte inferior del pedículo en una dirección de inferior a superior y de medial hacia lateral, como se observa acá. Tenemos otras opciones, los tornillos translaminares, los transfacetarios que atraviesan la articulación facetaria, pero realmente los más utilizados son los pediculares y los pediculares corticales. Posteriormente de haber colocado los tornillos, vamos a poner las varillas que permitan la unión entre estos tornillos para así estabilizar los segmentos. Luego de haber hecho la instrumentación, aquí ya se ve que hay una instrumentación, aquí están los tornillos y las varillas. Después de haber instrumentado, sigue el paso de pronto más importante de este abordaje, que es colocar el injerto óseo. El injerto óseo se va a colocar por encima, alrededor de la instrumentación, y esto es lo que va a permitir realmente la fusión. Si se coloca únicamente la instrumentación, los segmentos nunca se van a fusionar. El injerto óseo es lo que va a generar realmente la fusión. Antiguamente, en las primeras técnicas que se utilizaban un injerto óseo de la cresta ilíaca del mismo paciente. Entonces, primero le sacaban el injerto y posteriormente lo colocaban acá. Pero pues esto generaba mucho más morbilidad y actualmente ya hay algunos injertos óseos que nos brindan las farmacéuticas. Que realmente son las más utilizadas. ¿Cuál es la diferencia? En las intersomáticas vamos a sacar completamente el disco y vamos a reemplazarlo por estas cajas, que son las cajas de fusión. Estas van a estar rellenadas por injerto óseo, lo cual va a permitir unas mejores tasas de fusión. Entonces las intersomáticas se clasifican según el abordaje. Tenemos unas posteriores y unas anteriores y la diferencia va a estar dada por el proceso transverso. Todo lo que sea anterior al proceso transverso va a ser un abordaje anterior y lo que sea posterior a este va a ser un abordaje posterior. Entonces aquí tenemos el ALIF, que es Anterior Lumbar Interbody Fusion, o sea, fusión intersomática lumbar anterior. Tenemos la OLIF, que va a ser la oblicua, la XLIF, que va a ser la extrema, el ELIF lateral, TLIF es transforaminal y la PLIF, que es la posterior. Por cuestiones de tiempo, pues únicamente vamos a abordar lo que es la PLIF y un poco sobre la LIF. Entonces vamos a iniciar con las posteriores, con la PLIF. Esta fue inicialmente descrita en 1940 por el doctor Ralph Cloward. Inicialmente fue una técnica que no pudo ser ampliamente replicada porque tenía muchas complicaciones. En ese tiempo, como les comentaba, usaban autoinjertos, no había instrumentación, digamos que la tecnología no era tan amplia, o sea, no había tanto. Llegó la instrumentación, llegaron las cajas, llegaron los injertos óseos y todo esto pues mejoró mucho más la técnica y actualmente es una de las más utilizadas. Entre las contraindicaciones tenemos una cicatriz epidural extensa, aracnoiditis e infección activa. Entonces, ¿cómo es la técnica? El paciente pues lo vamos a ubicar en posición prono.
Vamos a realizar una incisión en la línea media, o también está descrito una incisión paramediana que se conoce como el abordaje de Wilson. Vamos a realizar la disección por planos, la fascia lumbosacra, los músculos, posteriormente la disección de los procesos espinosos, las láminas, y ya cuando tenemos una buena visibilidad, como lo vemos acá, vamos a realizar una laminectomía, es decir, quitar las láminas, y una facetectomía, quitar las facetas. Lo que se va a quitar es, generalmente se quita el tercio inferior del nivel superior que vamos a fusionar y el tercio superior del nivel inferior que vamos a fusionar. Entonces aquí se ve perfectamente cómo ya se hicieron esos procedimientos. Posteriormente vamos a traccionar suavemente el saco tecal hacia medial para proteger, proteger el mismo, y a través del canal del trabajo vamos a sacar el disco. Esto se puede hacer mediante curetas o shavers, diferentes dispositivos. Luego de que hayamos sacado el disco, vamos a posicionar las cajas de fusión. Se posiciona una por cada lado en esta técnica. En la TLIF únicamente se utiliza una caja, en esta se utilizan dos. Y ya posteriormente a haber hecho esto, realizamos la instrumentación, que fue lo que ya vimos con los tornillos pediculares, pediculares corticales y las varillas. Entonces nos quedaría así al final. Y aquí tenemos unas radiografías donde se observan, pues ya aquí los tornillos, las varillas, y aquí se puede ver intraoperatoriamente, pues inicialmente la disección que se hace, ya aquí se hizo la laminectomía, aquí ya se hizo la instrumentación y finalmente pues el cierre. Pero entonces, bueno, tenemos varios espaciadores intervertebrales, tenemos de titanio, PIC y fibra de carbón. Los más utilizados son estos primeros dos. Pero entonces la pregunta que viene es, ¿cuál es mejor y por qué? Para ello les traigo este metaanálisis en el cual compara los espaciadores de titanio y los PIC. En ellos, en este metaanálisis, se utilizaron 6 estudios, 410 pacientes, y los outcomes principales fueron fusión y subsidencia, y estas escalas que van a ser de discapacidad y de sintomatología. Entonces, ¿qué se observó? Respecto a las tasas de fusión, no hubo diferencia significativa, en realidad, pero lo que es la subsidencia, sí hubo una diferencia. Entonces, ¿qué es la subsidencia? La subsidencia es, hagan de cuenta, el hundimiento de la caja, es decir, una pérdida de la altura. Es un mal resultado, por decirlo así. Y se vio que la subsidencia era mucho mayor en las cajas de titanio. Entonces, por este motivo, pues este metaanálisis va a favor de utilizar las cajas de PIC. Estas son una nueva tecnología de unas cajas expandibles, en la cual pues vamos a lograr mayores alturas respecto a las tradicionales. Bueno, y por último la LIF. La LIF es una técnica muy bonita en la cual vamos a hacer un abordaje a través del abdomen. Inicialmente fue escrita en 1930, digamos que no se utilizó mucho al inicio porque tenía muchas complicaciones vasculares, pero hace unas décadas empezó a tomar fuerza nuevamente. Contraindicaciones: infección abdominal, lesiones vasculares abdominales, cirugía abdominal previa y obesidad. Entonces, ¿cómo se hace esta técnica? Vamos a realizar pues una incisión lateral al ombligo. Vamos a realizar la disección hasta que lleguemos a la fascia transversalis. No vamos a penetrar la fascia. Ya posterior a llegar a la fascia, vamos a hacer una disección digital con los dedos hacia lateral hasta que lleguemos al espacio retroperitoneal. Allí vamos a desplazar las vísceras hacia medial, y algo muy importante es ubicar los uréteres y los grandes vasos, ya que si los ubicamos, pues hay menos riesgo de que los lesionemos. Entonces aquí tenemos los niveles de los grandes vasos, L4 el arterial y L5 la bifurcación venosa. Esta técnica únicamente se puede utilizar para discos L4, L5 y L5S1, porque si nos vamos más arriba, pues estaríamos peleando con los vasos y habría mayor riesgo de alguna lesión vascular. Otra cosa importante es que debemos preservar el plejo hipogástrico. ¿Por qué? Porque sobre todo pues, en los hombres se ha visto la complicación de una eyaculación retrógrada, que es importante para la morbilidad posoperatoria.
Listo, entonces ya después de haber hecho lo que les comenté, ya desplazamos las vísceras hacia medial. Aquí, esta es la visualización que vamos a tener. Aquí están los vasos y los niveles L5-S1. Igualmente vamos a sacar que lo reemplace. El ALIF inicialmente se describió como una técnica de 2 pasos. Primero, todo lo que les acabé de contar, y posteriormente se hace una instrumentación posterior, ¿sí? Es decir, pasar los tornillos por la parte posterior y colocar las varillas. Actualmente hay doctores que utilizan la LIF únicamente con un abordaje anterior y otros sí utilizan primero el anterior y luego el posterior, pero pues depende del paciente. Bueno, entonces aquí viene la pregunta, ¿cuál es mejor y por qué? ¿Cuál vamos a utilizar y por qué? ¿En qué pacientes? Para ello les traigo unos metaanálisis que comparan, el primero nos compara la posterolateral con la PLIF. ¿Y qué se vio en este metaanálisis? La corte fue aproximadamente de 636 pacientes y el principal hallazgo es que hay cambios en la tasa de fusión. Entonces aquí se puede ver que el OR es de 2.6, indicándonos que hay mayor tasa de fusión con la PLIF versus la posterolateral, ¿sí? Y vemos que hay un intervalo de confianza significativo. Ya respecto al resultado clínico, las tasas de complicaciones, el tiempo quirúrgico, realmente no hubo una diferencia significativa. Y bueno, este metaanálisis nos compara las técnicas intersomáticas, ALIF, PLIF, TLIF. Utilizó 30 artículos, 14.542 pacientes, y lo que se encontró es que la ALIF tiene un resultado radiológico superior, logrando mejor altura discal posoperatoria y lordosis segmental posoperatoria, pues mucho mejor. Entonces, la LIF la vamos a utilizar cuando queremos una mayor lordosis o queremos una mayor altura, principalmente. La TLIF tuvo un mejor ODI score, que es una escala de discapacidad. Este es menos invasivo que las anteriores, por lo cual le va muy bien al paciente en el posoperatorio porque hay menos disecciones musculares y de tejidos blandos. La PLIF tuvo una mayor tasa de pérdida de sangre, pero es de elección cuando tenemos una patología de múltiples niveles. Las tasas de fusión fueron similares, tasas de complicaciones igualmente similares. Entonces esas son las principales diferencias y según eso determinamos cuál es mejor para cada paciente. Complicaciones, depende del abordaje. En los abordajes posteriores van a haber más déficits neurológicos por la estrecha relación con el saco tecal. En los ALIF va a ser más vasculares, como sangrados catastróficos por daño de vaso ilíaco, trombosis venosa profunda, daño en estructuras viscerales, la eyaculación retrógrada que les había mencionado. Y otra complicación es el síndrome del segmento adyacente. Esto puede pasar en cualquiera de las técnicas. Y aquí lo podemos ver. Básicamente es que uno fusiona unos niveles y el nivel inmediatamente adyacente que no fue fusionado empieza a presentar una degeneración discal. Se ha visto que la LIF y el TLIF mínimamente invasivos pueden disminuir su incidencia. Y la otra complicación es que no haya una fusión. Listo, ahora vamos a proseguir con las hernias discales. Listo, entonces en cuanto a las hernias discales, vamos a hablar un poquito primero de qué es una hernia discal. Entonces, básicamente, el tipo mecánico es producto de un dolor lumbar de tipo mecánico que se da más frecuentemente en L4 y L5. Es definida por el desplazamiento de material discal más allá de límites anatómicos normales del espacio discal. Es una de las causas más frecuentes de radiculopatía, por lo que hay que tenerla muy en cuenta. Se ve más que todo en la tercera y la quinta década de la vida, tiene una relación 2:1, siendo mucho más frecuente en los hombres, sobre todo mayores de 50. Son sintomáticos y en general donde más se da la herniación discal es en L4, L5, L5S1, sobre todo en pacientes entre los 25 y los 55 años y se da más frecuentemente en la zona lumbar, luego en segundo lugar en la zona cervical y en tercer lugar ya en la zona torácica. Listo.
como vimos en todas las patologías anteriores, la edad avanzada también va a ser un factor determinante, ya que a medida que nosotros los humanos envejecemos, nuestro núcleo pulposo se vuelve cada vez menos hidratado y esto hace que se debilite y pues que llegue a fragmentarse y que produzca una herniación también del disco. La obesidad, porque ya sabemos que hace una compresión mecánica, la posición sedente, como habíamos dicho, en pacientes largas jornadas en posición sedente, que manejan cargas pesadas, que hacen actividades repetitivas como levantamientos y en etiologías traumáticas. Listo, entonces básicamente la fisiopatología de la hernia discal va a ser la siguiente. Entonces vamos a tener una compresión mecánica que lo que va a hacer es que en algún punto va a hacer que el disco haga un bombamiento cuando el anillo fibroso excede el límite anatómico del disco, pero todavía la hernia no se ha protruido. Ya la segunda fase ya es cuando se da la protrusión de la hernia. Entonces, ya es cuando esa porción herniada se desplaza. Pero entonces lo característico aquí es que esa porción herniada mide mucho menos que la base en donde se desplazó ese núcleo pulposo. Entonces la base, decirlo así. Luego, lo que se va a dar es una extrusión que se da ya cuando, digamos, el desplazamiento de la porción herniada mide mucho más que la base, entonces va a ser al revés. El vértice va a ser mucho mayor a la base. Y el secuestro, que es cuando ya, digamos, se desplazó tanto esa porción herniada que, digamos, mide mucho más que la base, se desplazó tanto esa porción herniada que ya hubiera salido el disco y fuera otra estructura aparte. Es muy importante pues tener en cuenta que generalmente las hernias discales siempre llegan a producir la estenosis del canal central, que se define como menor a 10 milímetros. Como ya sabemos, es una patología que generalmente es benigna, por lo que por eso se trata también con tratamiento farmacológico y no farmacológico, y cuando ya los pacientes son refractarios, tienen una recurrencia del 10%. Listo, en cuanto a imágenes diagnósticas, se usa más que todo la resonancia y la mielografía. Digamos, previamente a que se desarrollaran estas imágenes diagnósticas era muy difícil, digamos, identificar hernias de tipo foraminal y pues de tipo extraforaminal. Pero pues con la mielografía hay una delineación muy específica de la tienen resonancias con resultados que no son conclusivos, no específicos, o que digamos están contraindicados para hacerles una resonancia. La resonancia magnética se hace para confirmar el lado y el nivel de la herniación del disco y también para descartar otras causas como las que habíamos hablado antes, como el dolor del ciático. Listo, entonces aquí digamos en esta imagen a ver es sobre todo una hipointensidad en la zona donde se ve el abultamiento. Ahí se ve que está como protruido hacia el canal central. Entonces aquí vamos a ver la protrusión, que habíamos dicho que se ve mucho más ancha la base que el vértice. Entonces ahí se puede ver que tiene mucho más grande la base, que es como si fuera un triángulo invertido. Y en la del lado derecho lo que vamos a ver es digamos, una lesión en L4, L5, la hernia no está relacionada a la hernia discal, sino que ya es como si fuera una estructura aparte y compromete pues ya la raíz nerviosa. Digamos, como siempre les hemos mencionado durante toda la charla, lo más importante es pues saber en qué punto el paciente ya pues va a seguir siendo refractario al manejo y va a necesitar de un manejo quirúrgico.
siempre se debe hacer, digamos, ya en pacientes refractarios, y sobre todo en las siguientes indicaciones se va a hacer manejo quirúrgico en las hernias discales, en pacientes con síndrome de Caudequina, con mielopatía, con déficit neurológico progresivo, con dolor crónico que digamos no mejoró después de ya el tratamiento conservador que le hicimos anteriormente. Y básicamente las técnicas que hay son las siguientes 4, pero la que más se usa es la microdisectomía con microscopio. También está la fusión interna. Y en un tiempo se hacía mucho reemplazo total discal lumbar, pero es algo controversial porque actualmente cada vez están más desuso, porque además ya casi no se hacen los discos para el reemplazo y pues se ha tratado de usar más que todo en patologías más degenerativas, pero pues no se tienen resultados muy buenos, entonces ya está muy en desuso. Digamos, la microdisectomía tiene una tasa de éxito del 90%, entonces. Y ahora vamos a tener pues la microdisectomía. Entonces básicamente la técnica de la microdisectomía va a ser la siguiente. Primero vamos a posicionar al paciente, el paciente va a estar en prono, luego el cirujano se va a situar hacia el lado de la lesión, ipsilateral a la lesión o a los síntomas del paciente. Esta parte es muy importante, dado que después de esto el cirujano va a tratar de localizar la lesión de agujas espinales antes de hacer la incisión, y pues aquí se debe determinar correctamente el lugar de la lesión para evitar pues las recurrencias. Digamos, en pacientes que refieren que no tienen mejoría del dolor después del procedimiento, siempre se debe sospechar pues que se hizo el procedimiento a nivel de otra lesión, sí, a otro nivel y no en el de la lesión. Listo, después de esto lo que vamos a hacer es situar el fluoroscopio hacia el lateral. Se va a hacer después de hacer la radiografía, después de hacer el procedimiento con las agujas espinales, se va a hacer una incisión en la línea media. Después de eso, lo que se va a hacer es la inserción del retractor en el espacio interlaminar. Digamos, vamos a pasar por tejido blando, fascia, tejido subcutáneo, y lo que se hace es que se va a proceder a hacer la laminectomía. Lo importante de la laminectomía es que debe estar situada hacia como que haya más exposición del canal espinal y de la raíz nerviosa. Entonces, eso también minimiza el riesgo de que hayan desgarros, de que hayan lesiones en la raíz nerviosa, por, digamos, hacer mucha retracción o una mala manipulación. Posteriormente a eso, lo que se hace es la movilización del nervio hacia caudal y cefálico, y se va a hacer una retracción para poder exponer la parte de la raíz nerviosa que tiene la herniación. Se va a hacer el debridamiento del espacio discal. ¿Qué es importante aquí? Bueno, muchas veces algunos fragmentos pueden soltarse y quedan parcialmente sueltos o sueltos, y lo importante es hacer la extracción total de esas partes para que no haya una recurrencia temprana. Perdón, en este artículo que es del New England Journal of Medicine, que salió en marzo de este año, básicamente lo que evaluaron fue el manejo quirúrgico versus el manejo conservativo o conservador en los pacientes con hernia discal. Entonces, básicamente lo que ellos hicieron fue tomar 128 pacientes con ciática de 4 a 12 meses o con hernia de disco lumbar en nivel ya sea L4. Eran dos opciones. Una era la microdisectomía y la otra eran 6 meses de tratamiento pues conservador, no farmacológico y farmacológico. Lo primero que encontraron, el resultado primario, fue que la intensidad de dolor en las piernas, según la escala visual análoga del dolor, reducía los 6 meses después del estudio.
Entonces, básicamente lo que se vio en la escala visual análoga fue lo siguiente. Al inicio, cuando les dio 7.7. A los 6 meses del seguimiento decían que 2.8. Y en el caso de los pacientes que tuvieron manejo conservador, al inicio del estudio tenían un valor de 8 y a los 6 meses tenían un valor de 5.2. 9 pacientes de los que se trataron con cirugía tuvieron efectos adversos asociados a esta y el 34% después de 11 meses de manejo conservador se cambiaron a manejo. Entonces, básicamente, lo que se vio en este estudio fue que la microdisectomía fue superior a la atención no quirúrgica con respecto a la escala visual análoga del dolor, que evalúa la intensidad del dolor a los 6 meses del seguimiento del estudio. Listo. Y ahora mi compañero les va a hablar ahora de la estenosis espinal. Listo, antes vamos a hacer una pregunta rápidamente. Listo. Entonces, muy bien, todos marcaron, pues la gran mayoría marcó manejo conservador, farmacológico y no farmacológico. Entonces, de importancia, como bien dijo Valentina, en las hernias, el manejo de primera línea siempre va a ser manejo conservador. En general, en el dolor lumbar lo va a ser. Es cierto que la microdisectomía es la primera técnica quirúrgica que se utiliza, pero primera línea siempre manejo conservador. Listo. Bueno, entonces vamos a proseguir finalmente con la estenosis espinal. Bueno, entonces la definición de la estenosis espinal va a ser un canal central lumbar. Bueno, tenemos que normalmente el canal central lumbar va a ser mayor a 13 milímetros en un diámetro AP. Cuando es una estenosis relativa, va a ser de 10 a 13 milímetros y ya una estenosis absoluta menor de 10 milímetros. Igualmente, otra definición también aceptada es el área del saco tecal. Normalmente esto va a ser mayor a 100 milímetros y se toma con el diámetro AP por el diámetro lateral. Ya una estenosis moderada cuando el saco está comprimido y tiene un área de 76 a 100 milímetros cuadrados, y ya severa cuando el saco mide menos de 76 milímetros cuadrados. Entonces, respecto a la etiología, tenemos muchas causas de estenosis espinal, desde postraumáticas, tenemos muchas causas. Digamos que nos vamos a centrar más que todo en las adquiridas, que podemos ver, como podemos ver, va a estar dado por la enfermedad discal degenerativa, que ya vimos, igualmente osteoartritis facetaria, hipertrofia del ligamento amarillo, espondilolistesis, entre otras causas. Pero entonces, ¿cómo sucede esto? ¿Cuál es la fisiopatología? Entonces partimos de que van a haber unos factores de riesgo, dados igualmente por todo lo que ya hemos visto, y a partir de esto van a haber unas fuerzas mecánicas sobre la columna. Estas fuerzas lo que van a hacer es que forman forman osteofitos en las facetas e hipertrofia de las facetas. Las facetas se empiezan a agrandar y empiezan a estrechar el canal. Entonces va a haber una hipertrofia facetaria. Igualmente el ligamento amarillo en respuesta va a hipertrofiarse y también pueden generarse hernias, que ya vimos un poco sobre ello. Entonces, bueno, aquí tenemos unas imágenes. Como ya les dije la definición, pues uno debe medir básicamente el canal y a partir de ello determinar si hay o no estenosis. Aquí en esta imagen podemos ver una hipertrofia del ligamento amarillo, clara, y una hipertrofia facetaria también un poco. Y se ve el canal bastante estrecho. Si uno midiera ese canal, probablemente estaría muy disminuido. Bueno,
Respecto al manejo, igualmente manejo conservador es primera línea, y ya el manejo quirúrgico tiene unas indicaciones puntuales. Entonces, cuando tengamos limitación funcional con compromiso de la marcha y de las actividades rutinarias, o cuando tengamos un dolor intratable, que ya vimos algunos de los criterios, sea sintomático, mayor de 5 a 8 semanas de manejo conservador, entre otros. Entonces, en estos casos es donde vamos a indicar el manejo quirúrgico. ¿Qué opciones tenemos? Aquí la fusión, artroplasias también se pueden considerar, laminoplastias, pero digamos que el objetivo principal es la descompresión y eso se logra a través de una laminectomía. Descomprimir el canal para que no haya más sintomatología sería el objetivo. Entonces, ¿cómo se hace la laminectomía? El paciente se va a poner en posición de prono, vamos a hacer la disección por planos, que ya la comentamos. Luego vamos a realizar una resección del ligamento amarillo. Siempre en las laminectomías descompresivas se hace resección del ligamento amarillo, pensando en una hipertrofia. Luego procedemos a la descompresión como tal, en la cual vamos a retirar las láminas con una laminectomía. Y finalmente vamos a proteger la dura madre retrayéndola hacia medial y vamos a realizar una facetectomía y remoción de osteofitos en el caso de una hipertrofia facetaria y pues osteofitos facetarios. Importante aquí, si realizamos una facetectomía, no debemos quitar más del 50%, porque si quitamos más del 50% de las facetas, nos toca hacer una instrumentación, porque si no la columna va a quedar muy inestable posterior al procedimiento. Bueno, y finalmente otras causas, aquí solamente es mencionarlas, tenemos múltiples causas de dolor lumbar, la espondilolistesis, la espondilolisis, la escoliosis, neoplasias, infecciones, enfermedades inflamatorias, enfermedades viscerales por dolor referido, sacroileitis, los síndromes miofacial glúteo, es decir, hay un montón de causas de dolor lumbar. Pero entonces lo que quisimos hacer en esta charla fue básicamente explicarles lo que es el abordaje general del dolor lumbar, la importancia de su clasificación y desglosar un poco las causas más importantes que tenemos de dolor lumbar, hablar un poco de técnica quirúrgica y ya básicamente eso. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias. Listo, muchas gracias Andrés y a Valentina por la charla. Si quieren ya voy a dar paso a las preguntas que hicieron por el Drive. Igual si alguien tiene alguna pregunta, pues que no dude en abrir su micrófono o hacerla por el chat. Entonces, la primera pregunta es, con respecto al dolor lumbar crónico de origen neoplásico, ¿existe evidencia de mejoría en pacientes que les realizan cordotomía anterolateral? No sé si el doctor Ordóñez la pueda responder o alguno de los expositores pues quiera dar su opinión. Bien, si quieres, pues, si alguno de los expositores quiere responder o si no. William, qué pena, ¿tú me puedes repetir la pregunta? Es que se cortó la señal. Claro, dicen, con respecto al dolor lumbar crónico de origen neoplásico, ¿existe evidencia de mejoría en pacientes que les realizan cordotomía anterolateral? Yo creo que cedemos la palabra al doctor Ordóñez. Perdón, discúlpame. ¿Cómo puedes repetir la pregunta? Que pena que ando con mal internet otra vez. Claro, ¿Me puedes repetir la pregunta? claro que sí, doctor. Dicen, con respecto al dolor lumbar crónico de origen neoplásico, ¿existe evidencia de mejoría en pacientes que les realizan cordotomía anterolateral? Bueno, pues mira, la verdad es que eh, las pocas veces que he visto que hacen realmente ese procedimiento, realmente no lo he visto para dolor oncológico. De hecho, ese procedimiento lo he visto únicamente para manejo de espasticidad cerebral. ¿Eh? Y realmente, digamos que hay muchos manejos antes de eso, sobre todo que, digamos, para hacer un manejo de un dolor oncológico, probablemente hay muchas otras herramientas menos invasivas y más efectivas para eso. Sí, si hubiera evidencia, probablemente sería el gold estándar.
y de hecho muy pocas veces, a menos de que haya algo de compresión medular o inestabilidad de la columna, se hace manejo quirúrgico de la patología neoplásica, sí, maligna de la columna. Listo, doctor, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué manejo existe para el síndrome de Bertolotti cuando se considera una aproximación quirúrgica? No sé si el doctor pues, nos pueda colaborar ahí con esa pregunta. Claro, por supuesto, pero mire, digamos que es una patología que aunque es frecuente, realmente no hace un manejo quirúrgico de un, de un Bertolotti no es, digamos, no es tan claro porque de hecho, pues el origen realmente es benigno, ¿sí? Entonces, probablemente hacer un manejo quirúrgico de eso es mucho más riesgoso que el beneficio que realmente presenta para el paciente. Digamos que el síndrome de Bertoletti, digamos, es frecuente, ¿sí? Sobre todo en personas jóvenes y pues es como un crecimiento, ¿cierto? Normal de las transversas lumbares y el problema de eso es que eventualmente el dolor va a mejorar, el manejo es sintomático, porque si no tocaría prácticamente remodelar todo el hueso, ¿sí? Eso no tiene ningún sentido y probablemente lo que yo siempre digo es la mayoría de los dolores mecánicos, desafortunadamente, no tienen buena respuesta con el manejo quirúrgico. Y ya voy a ver si ahorita me puedo conectar a través de mi computador para mostrarles unas pequeñas diapositivas como para resumir un poco las cosas que me parecen a mí importantes. Yo pienso que estas dos preguntas que me acaban de hacer van direccionadas a realmente dónde está la indicación del manejo quirúrgico del dolor lumbar. Para mí el dolor lumbar tiene unas indicaciones muy específicas, ¿sí? Y de hecho el dolor lumbar menos del 5% realmente tiene una indicación para manejo quirúrgico. Y eso es muy importante porque ustedes verán en el transcurso de su carrera profesional que hay mucha, ah, hay falla de muchas de las cirugías que hacen en columna porque es muy difícil, digamos, a veces seleccionar bien cuál es el paciente que realmente requiere la cirugía. Entonces, estaban hablando ahorita del síndrome de espalda fallida, bueno, de todas las complicaciones que puede haber. Para mí muchas veces veo más complicaciones que realmente beneficio con la cirugía. Obviamente la cirugía es excelente y muchas veces cuando está indicado realmente el paciente verdaderamente mejora. Pero hay una alta probabilidad de que si uno no escoge bien el paciente, el desenlace no sea el mejor. ¿Sí? Entonces operar un Bertolotti, perdón, o operar de pronto un paciente con un dolor oncológico, ¿sí? De pronto vamos a tener una infección, vamos a seguir con el dolor y no estamos haciendo nada con una cirugía donde no tiene una indicación y no tiene una evidencia de que realmente el paciente vaya a mejorar. La mayoría de esos procedimientos son, digamos, como de última, ¿cierto? De última opción, como algo de rescate, sobre todo en los pacientes oncológicos. Listo, doctor, muchas gracias. Y ya la última pregunta es, ¿cuántos bloqueos facetarios bilaterales se pueden realizar a un paciente por diagnóstico de estenosis de canal lumbar? Bueno, esa pregunta también es importante porque realmente el límite no son los niveles, sino la dosis del medicamento que se esté administrando para hacer el bloqueo. Entonces, el problema es que depende de la edad, obviamente hay que ajustar. Usualmente los bloqueos pueden hacerse solo con anestésicos locales, sí,
bupivacaína o lidocaína, o pueden hacerse solamente con esteroides, puede ser con dexametasona o metilprednisolona, o betametasona. Digamos que en general la limitante verdadera es el, el anestésico, ¿sí? Pero uno puede hacer combinaciones de ambas y puede, digamos, utilizar relación de 1 a 1, de 2 a 1. A mí personalmente no me gusta utilizar medicamento de más de una mezcla de 6 centímetros, entonces usualmente eso es suficiente para hacer 6 puntos, que es como lo que yo usualmente hago máximo de bloqueos, tanto facetarios como radiculares. Listo, doctor. Muchas gracias. Si no sé si tienen más preguntas, igual va a poner unas diapositivas algo cortico porque ya estamos un poquito extendidos en el tiempo que tenía para esto, pero es simplemente para completar y aclarar algunas cosas que me parece importantes, sobre todo para ustedes. Digamos que toda la parte del manejo quirúrgico, bueno, fue una revisión excelente. Uno podría gastarse realmente una hora entera hablando de cada uno de esos procedimientos o más. Denme un segundito que voy a cancelar aquí para ver si me puedo conectar por el computador. Un segundo. Listo, doctor, gracias. ¿Ahí me están escuchando? Ok, listo, que me dan por el eco. Ahora sí. Bien, voy a compartir mi pantalla un segundito. Entonces, lo que les venía diciendo es que nosotros tenemos muchas cosas de cirugía y eso está muy bien porque no tiene como un neurocirujano que saberse todas las técnicas, etcétera, pero me parece a mí mucho más importante también inclusive como cirujano, cuando verdaderamente hay que operar y cuando no hay que operar, que es lo más difícil de aprender, ¿cierto? Pues a nosotros no, nos pagan por operar y la mayoría de las veces no hay indicación para operar. Entonces esto es simplemente para un pequeño resumen, no me voy a extender. Lo primero que me parece a mí importante es mostrar que nosotros tenemos que saber que nosotros tenemos 3 tipos de dolor. Prácticamente está el nociceptivo, el neuropático y el psicogénico. Y dentro de esos, aquí está el 99% de los dolores lumbares, sino el 99.9%, ¿sí? Que es del nociceptivo el dolor somático, que en orden, digamos, lo más frecuente es que duelen las facetas, luego los músculos, por último el hueso y por allá bien escondido el disco. Y el neuropático, lo más frecuente en dolor lumbar es que afectada a la raíz, ¿cierto? Por todos los motivos que ya ustedes nombraron, o porque esté alterado el ramo posteromedial o posterolateral, que son los que van a inervar la faceta. Entonces, yo quiero hacer un énfasis muy grande porque lo más importante, ustedes han visto todo en medicina, es la historia clínica, ¿sí? Dentro de eso lo más importante siempre es la anamnesis y saber yo dónde clasifico ese dolor, ¿sí? Dentro de esas que les acabo de mencionar, porque la mayoría de los dolores lumbares son mecánicos, ¿sí? Un dolor mecánico puede ser probablemente de origen muscular, de origen facetario, ¿sí? Y eso realmente probablemente en la radiografía no vaya a salir nada y si le hago una resonancia y es una persona joven, así como estaban mencionando en la charla, que los felicito, estuvo muy buena y gracias por la invitación. Realmente pueden salir muchas cosas, sí, así sea una persona joven, hasta el 50% de las veces puede salir algún tipo de cambio en específico y uno puede decir, no, es que tiene 10 hernias, sí, pues probablemente ninguna se relaciona con la clínica que tiene. Entonces uno tiene que saber primero qué tipo de dolores, la mayoría son dolores mecánicos, que yo digo axiales, ¿cierto? Que están como un dolor localizado por la línea media y que usualmente empeora con moverse, en cambio, por ejemplo, un dolor sacroiliaco, ¿sí? Como el que tienen
las mujeres embarazadas es un dolor que es muy exquisito en el sitio de la articulación sacroiliaca que esté comprometida. Y lo otro que es muy importante es diferenciar cuál es un dolor irradiado y cuál es un dolor referido. La forma clásica y fácil de poder diferenciarlos es que un dolor irradiado, ¿sí?, va por el nervio, y va con un patrón por un dermatoma específico, llámese L4, L5 o S1, y eso tiene que diferenciarlo uno. O sea, si es un dolor radicular, así no tengas signos de radiculopatía, si, digamos, tienes síntomas de un dolor que va por un trayecto, un dermatoma específico de alguna raíz, así no tenga signos de radiculopatía, ese paciente probablemente tiene síntomas de radiculopatía, ¿sí? Y así no tenga al examen físico signos de radiculopatía, el dolor es radicular. Y eso es muy, muy importante, saber que es un dolor neuropático, que es de características, ¿cierto? Como tener un corrientazo, un dolor eléctrico, en fin. Y al examen físico, digamos que hay muchas cosas, así como ustedes dijeron, y uno puede quedarse ahí. El dolor lumbar es de las causas más frecuentes, si no la más frecuente motivo de consulta en todo el mundo, en la medicina. Así que uno tiene que volverse, como digo yo, una persona que resuelva las cosas, ¿sí? Y no o volverse alguien que manda y remite todas las cosas. Entonces, eso es algo que tiene que manejar un médico general, obviamente un residente y un neurocirujano, pues ni hablar. Pero dentro de todas las cosas que uno tiene, clínicas, para mí es muy importante saber cuáles son las que más le han servido a uno para detectar rápidamente y diferenciar qué tipo de dolores. Estas son las que a mí personalmente me han servido más y de hecho la evidencia es más grande es con estos signos, ¿sí?, que uno tiene que buscar, o sea, muy juiciosos con el LASEC, como estaban hablando. El LASEC prácticamente si está a 30 grados, un LASEC positivo, ustedes que pongan que un LASEC dudoso deja dudoso a todo el mundo y entonces no sirve de nada poner un LASEC dudoso, ¿sí? O tiene LASEC o no tiene LASEC. Y el LASEC es un dolor que si yo le subo la pierna al paciente y le duele en cualquier lado, pues no es válido. El dolor tiene que ser empezando desde, sí, desde el glúteo y se va por la parte posterior del muslo. Si el dolor no es así cuando ustedes extienden y levantan el miembro inferior, no es un dolor con un signo de LASEC positivo. Hay muchos LASECs, el cruzado, el invertido poniéndolo boca abajo, etc. A mí el otro que me parece muy bueno cuando uno tiene LASEC es hacerle el cram, que es simplemente lo mismo que el LASEC, pero subiendo la rodilla un poco flexionada y luego estirarla. Pero el dolor tiene que ser por la cara posterior del muslo y tiene que ir de proximal a distal. Esos dos para mí son los más sensibles y específicos para detectar un dolor, un signo de radiculopatía. Bueno, hay muchos, el de Bragard, en fin, ahí nos podemos hacer una lista entera de 15 signos distintos. Entonces uno tiene que coger lo que más sea sensible y específico, ¿vale? Y dentro del dolor mecánico hay unas cosas que me gustan. O sea, yo siempre le hago esto a todos los pacientes con dolor lumbar para, digamos, clasificarlo clínicamente. Pero la mayoría de los dolores que nosotros vemos o son musculares o son facetarios. El 70% de los dolores lumbares son facetarios. Entonces me gusta decirle al paciente que se agache para tocar la punta de los pies o hiperextenderlo y tocar las facetas. Sí, el dolor facetario se pronuncia cuando uno hace hiperflexión e hiperextensión de la columna o rotación y cuando palpa alguna faceta, pues uno dice, esta es la faceta que me está molestando y uno con eso clínicamente ya tiene el sitio donde va generalmente, pues que tiene manejo, que tiene un dolor refractario en manejo médico, pues termina haciéndole uno una neurolisis, un bloqueo. A diferencia del dolor sacroiliaco, ¿sí? Yo para el dolor sacroiliaco, pues a un paciente le toca la unión sacroiliaca, ¿sí? La articulación sacroiliaca y les duele, ¿sí? El peor dolor cuando uno le toca a un paciente es un dolor sacroiliaco. Entonces eso es casi que
patognomónico. Bueno, uno puede hacer el de Posch o Faber, que ya lo habían mencionado, que es de flexión, abducción y rotación externa del pie de la pierna sobre la cadera. Y el muscular, sí, que le duele todo, le duele toda la espalda, que tiene, digamos, una palpación que ustedes sienten como espasmos, como bolitas en esa espalda, ¿cierto? Es un dolor muscular inespecífico y a veces muchos de los pacientes tienen un dolor muscular generado por el dolor facetario. Entonces, muchas veces simplemente con hacer terapia física, un manejo analgésico adecuado es suficiente. Entonces, miren, esto es lo que me parece más importante desde el punto de vista clínico, y es que ustedes pueden tener distintos tipos de dolores y les pueden doler también los miembros inferiores y no necesariamente es un dolor radicular, ¿sí? Un dolor sacroiliaco se puede ir a las piernas, ¿sí? Es un dolor referido. Bueno, un dolor facetario también se puede ir hacia las piernas. Obviamente puede estar muy localizado y uno le toca la articulación facetaria del E4, L5 y le duele porque tiene una artritis de la articulación facetaria, una inflamación que se produce aguda de esa artrosis crónica de esa articulación. Este es un articulito muy interesante de lo que estaban hablando ahorita de los bloqueos. Esto quiero como dejarlo claro y es la anatomía. Es que nosotros tenemos entre una vértebra y otra 13 articulaciones. Adelante está el disco intervertebral y atrás están las articulaciones facetarias, una de cada lado. Entonces tenemos 3 articulaciones entre una vértebra y otra. Y el dolor discogénico es una cosa muy rara, muy rara. Yo creo que he visto por ahí 2 pacientes dentro de los 1000 que he visto. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. O sea, para un paciente le duele el disco es porque tiene alguna enfermedad, ¿sí?, asociada, que realmente no es un dolor propiamente discogénico, sino que es por una infección, por ejemplo, una discitis, una espondilodiscitis, una infección o algo de todas las banderas rojas que ustedes mencionaron. Esto de anatomía es muy importante y es que nosotros tenemos cierto nervio, la raíz aquí saliendo por el agujero de conjugación y esa raíz que va saliendo tiene unos ramos, ¿sí?, que van mediales y otros laterales, y estos ramos van a ir a las facetas. Entonces, cuando uno tiene un dolor facetario, el dolor no es solamente somático, ¿sí?, nociceptivo, sino que también tiene un dolor neuropático, porque van estos nerviositos. Por esos pacientes que tienen dolor axial, también les sirven los neuromoduladores. Si no puede hacer un manejo multimodal y así no tenga un dolor con una radiculopatía franca, igual le va a servir el manejo analgésico neuromodulador. Esto es clave. Las imágenes obviamente nos ayudan para detectar en dónde está la lesión. Sin embargo, pues clínicamente uno puede tener, por ejemplo, una radiculopatía del E4 o del E5 con una sola hernia. Depende de la extensión de la hernia, ¿sí? Si es en todo el foramen, pues va a comprometer solamente la raíz que sale por ahí, pero si es una hernia grande, pues la raíz que va bajando al siguiente nivel también se compromete. Entonces ustedes pueden tener una hernia L4, L5 y tener radiculopatía solo de L4 o radiculopatía solo de L5 o tener de las dos. Eso es muy importante y depende de dónde está la hernia, si está aquí en el receso lateral, etcétera, etcétera. O como mencionaba, en un canal lumbar estrecho. Y esto es lo más importante probablemente, y es que lo último, ¿cierto? Lo último de esa cirugía, menos del 5% de los pacientes que tienen dolor lumbar se operan, ¿sí? Las hernias, depende de la escuela, casi que no se operan. Nosotros los neurocirujanos en general, si el paciente tiene un déficit neurológico agudo, lo operamos, ¿sí? Pero hay escuelas donde dicen, no, así tenga déficit, pues le hacemos un bloqueo foraminal y miramos y esperamos unos 3 meses. Eso depende mucho de la escuela. A mí personalmente me gusta ser más agresivo con eso, ¿sí? Pero lo primero, antes de inclusive hacer manejo analgésico, es cambiar la dieta del paciente y todas las cosas de posiciones, toda la higiene de columna.
La terapia física, por supuesto, y depende del tipo de dolor, se hace una terapia física diferente. Si es un dolor muscular, pues se hace una terapia sedativa, etcétera, etcétera. Y del manejo analgésico, pues depende del origen del dolor. Obviamente, si es un dolor radicular, probablemente el neuromodulador sea lo que más le sirve, ¿cierto? Una pregabalina, gabapentina, etcétera. Pero cuando el dolor es mixto, ¿sí? Ustedes tienen un dolor facetario, a veces simplemente es una combinación de los medicamentos, no tiene mayor problema y uno va escalando, ¿cierto? La mayoría de pacientes simplemente con terapia física y acetaminofén mejoran, ciclos cortos de AINES, todas las combinaciones que se les ocurran de opioides y neuromoduladores. Ustedes pueden combinar esto. Yo muchas veces manejo a los pacientes con imipramina, mitriptilina, así que no necesariamente tienen dolor radicular y les va bastante bien. Después de eso, yo le digo a los pacientes siempre que uno tiene escalones, ¿sí? Primero es todas estas cosas y después uno tiene también la opción de hacer los famosos bloqueos, la neurolisis, que usualmente son con medicamentos, pero si uno hace una buena respuesta con eso y le toca hacer cada 6 meses, pues ese paciente probablemente se beneficia de quemar, por decirlo así, ese ramo posteromedial. Esto no sirve para las radiculopatías, uno no puede quemar esa raíz, ¿sí? Pero sí puede quemar los ramos que van a la faceta. Entonces la radiofrecuencia, la neurolisis por radiofrecuencia solamente son para esos dolores facetarios. Y la cirugía es lo último que nosotros hacemos. Ustedes nombraron muchas de las técnicas, hay miles de técnicas abiertas, por mínimamente invasivas, solo el foramen, solo la lámina, el disco, ALIF, etcétera. Todo lo que se les ocurra se han inventado. Con seguridad que si está fuera la respuesta para todos los dolores lumbares, pues los operaríamos todos. Desafortunadamente, la respuesta usualmente no es tan buena. Si ustedes me preguntan a mí, la verdadera indicación en un paciente es que tenga un dolor radicular, ¿sí? Así tenga un dolor mixto, probablemente la cirugía la mayoría de las veces les mejora es el dolor neuropático, más que el dolor nociceptivo que tienen sus pacientes. Eso es como lo que quería como aclarar y complementar a todo lo que ustedes dijeron. Espero bueno, sigan haciendo esas presentaciones. Los felicito. Muchas gracias por la invitación. Listo, muchísimas gracias a usted, doctor Ordóñez, por estar acá acompañándonos y por todo el apoyo que nos ha dado al grupo. Bueno, entonces, una vez más, muchas gracias a los expositores y a las personas que se quedaron hasta el final de la charla. Entonces, pues espero que nos sigan acompañando en las charlas que vamos a hacer también en un futuro.